En esta práctica vamos a ver una pieza que está conformada por contornos vistos con líneas continuas rojas, contornos ocultos con trazos rojos y acotaciones. En AutoCAD es muy útil el concepto de grupos con características comunes, ya que existe la herramienta de las capas. Estas permiten asignar a todos los elementos que las compongan las mismas características de color, grosor, trazo de líneas, etc. En el dibujo nos vamos a propiedades de capa. En esta ventana podremos crear, eliminar y copiar capas para dar a distintos objetos las características pensadas previamente e incluso modificarlas posteriormente. Creamos la primera capa y la llamamos contornos vistos. En cuanto a sus propiedades, le vamos a asignar un color rojo. El tipo de línea es el correcto, pues es el que hemos dicho antes. Y en el grosor le vamos a poner 0,5. Hacemos otra capa que se llame contornos ocultos. Y esta se nos crea con las propiedades de la anterior, por lo que solo tendremos que modificar el tipo de línea, pues hemos dicho que era de trazos, y vemos que no nos aparece más que la continua. Esto es simplemente porque tenemos que cargar el resto de líneas. En nuestro caso, vamos a seleccionar trazos 2. Para el grosor vamos a poner uno ligeramente menor, 0,35, y vamos a por una tercera capa. Esta se denominará acotación. Ponemos un color blanco, aunque luego al imprimir, si no cambiamos las configuraciones específicas, se imprimirá en negro. La línea será continua y el grosor de 0,15. La última capa se va a denominar recuadro y textos. Que será también de color blanco, continua y con un grosor de 0,20. Una vez definidas las capas, podemos bloquear sus objetos, aislarlos o hacerlos invisibles en pantalla. Vamos a empezar dibujando el recuadro de la práctica, por lo que vamos a definir como actual la de recuadro y textos. Hacemos clic sobre el cuarto icono. El recuadro es una representación de lo que en papel sería un A4 y como referencia podemos tomar la esquina inferior izquierda en el origen de coordenadas. Con el comando línea ponemos 0,0 y restringiendo el cursor ortogonalmente para que sea más fácil, ponemos distancias de 210 en horizontal y 297 en vertical. En un A4 los márgenes suelen ser de 10 milímetros, excepto de la izquierda, que suele ser de 20 milímetros. Por lo que vamos a poner en absolutas primero 20,10 y luego 180, 277
y terminamos. El cajetín suele tener una altura de 15 milímetros. Copiamos la línea inferior del que acabamos de hacer y la desplazamos 15 unidades. Finalmente, la línea de división se suele encontrar a unos 100 milímetros de este punto, por lo que con la referencia temporal ponemos una distancia de 100 y lo terminamos. A continuación vamos a dibujar esta figura con sus contornos vistos y ocultos. Podríamos hacer todas las construcciones y luego ir modificando sus propiedades, pero es mucho más cómodo en el menú capas seleccionar la capa en la que queremos trabajar, en nuestro caso contornos vistos. Seleccionamos polilínea y el primer punto será el 80,190. Para obtener el segundo punto vamos a trabajar en relativas polares. Desactivamos restringir el cursor y ponemos 30 y un ángulo de 135 por el sentido antihorario. La siguiente es una distancia vertical y siguiendo la línea de referencia podemos poner directamente la distancia y lo mismo con el resto. Volvemos a hacer relativas polares y ponemos un ángulo de menos 30 porque sería un ángulo en sentido horario. Ahora vamos a necesitar hacer un arco, por lo que nos vamos al desplegable y seleccionamos inicio, centro, ángulo. Ponemos el punto inicial, sabemos que el radio es de 20, por lo que su centro se encontrará a 20 unidades de distancia. Y de nuevo tenemos que poner un ángulo horario, menos 90. Hacemos otro arco con su punto inicial, su radio es de 30, por lo que una distancia en vertical de 30 y un ángulo de menos 60. Comprobamos que a nuestra polilínea se le han asignado las características adecuadas. La línea roja, continua, y para ver el grosor podemos activar grosor de línea y así ya lo visualizamos. Cambiamos a la capa contornos ocultos, realizamos un círculo, localizamos el centro de las circunferencias que ya habíamos hecho y podríamos o poner el radio o seleccionar la opción diámetro, ya que conocemos que este es de 25 unidades. Si empezamos a crear un nuevo grupo de elementos, deberíamos cambiar la capa activa, pero vamos a hacer como que se nos ha olvidado. En el menú Anotación vamos a seleccionar la cota lineal y vemos que AutoCAD nos pide el origen de la línea de referencia. Vamos a acotar, por ejemplo, este segmento, o sea que sería este punto.
y un segundo punto. Y al volver a hacer clic ya tendríamos la cota. Pero vemos que aparece con las características de los contornos ocultos, por lo que deberíamos seleccionarla e irnos al desplegable para cambiarla de capa. Vemos que en sus propiedades todas ellas vienen dadas por capa. Si hacemos Escape, nos aparece como que otra vez estamos con contornos ocultos, ya que solo hemos cambiado un elemento. Ahora sí que vamos a cambiar la capa activa para no tener que ir cambiando cada uno de los elementos que creemos a partir de ahora. Con el comando lineal de nuevo vamos a hacer ahora una cota horizontal. Las cotas lineales sirven para definir distancias horizontales y verticales. Es decir, a pesar de que estos dos puntos tienen distinta altura, si le ponemos una cota lineal y marcamos los dos puntos, nos marcará la distancia vertical si movemos el cursor hacia la derecha o la distancia horizontal si lo movemos hacia arriba. Pero no vamos a ver esta cota de esta forma. Cancelar. Si no quisiésemos ir repitiendo el comando todas las veces que lo necesitemos, podríamos irnos a Anotar y darle a Continuar. Así simplemente tendríamos que ir marcando puntos sucesivos y nos daría las cotas. Si ahora quisiésemos saber la distancia entre dos puntos, pero no vertical horizontal, volvemos a Anotación y en el desplegable podemos seleccionar Alineada. Así que simplemente tendríamos que seleccionar los dos puntos igual que antes y tendríamos la cota. Otra cota alineada se daría aquí. En general, las cotas más comunes se encuentran en el desplegable, pero si queremos utilizar cotas más complejas nos podríamos ir a Anotar como hemos hecho antes. Vamos a acotar ahora radios y diámetros. De nuevo, en el desplegable vamos a empezar por radio y nos hace primero seleccionar el arco o el círculo. Vamos a acotar primero el radio de este arco y vemos que es tan sencillo como hacer clic sobre él y ya nos permite la opción de colocar la acotación donde queramos. Vamos a poner por aquí. Para el diámetro es más de lo mismo. Vamos a colocar por aquí y vemos que AutoCAD ya se encarga de poner los símbolos de diámetro y radio. También es interesante el comando angular en el desplegable, que nos permite acotar tanto arcos de circunferencia como valores angulares dados por dos líneas que se cortan. Para acotar un arco es tan sencillo como seleccionarlo y posicionar la cota. Para un valor angular es algo más complicado, tendremos que hacer ratón derecho y ahora podremos ya designar el vértice. Con la línea de referencia vamos a poner un primer punto en lo que sería la primera línea que forma el ángulo y un segundo punto en la línea que sí tenemos. Ya nos aparece el ángulo. Por último, vamos a poner las cotas lineales que nos faltan de la práctica, que serían simplemente esta y esta.
y vamos a poner una tercera para explicar el concepto de cota oblicua. Nos vamos a anotar y en el desplegable de cotas seleccionamos oblicua. Sobre nuestra cota le ponemos un ángulo de -30. En este caso es algo excesivo, por lo que con el pinzamiento podríamos moverla a donde queramos. Esto se suele utilizar cuando no queremos que nuestra cota interfiera con otros elementos o incluso cotas. Hacemos un punto, como ya sabemos, en las coordenadas 70,160. Vamos a cambiar sus propiedades para verlo mejor, pero de una forma distinta como lo hemos hecho otras veces. Nos vamos a utilidades, tipo de punto, y ahora sí, como siempre, cambiamos la forma y en unidades absolutas le ponemos 2,5. Cambiamos nuestro punto a la capa contornos vistos, pero vamos a seguir trabajando con la capa de acotación como capa activa, porque ahora vamos a acotar sus coordenadas. En el desplegable seleccionamos coordenada y simplemente nos pide la ubicación del punto. Si nos vamos a la derecha o a la izquierda, nos da la coordenada en Y, y si nos vamos hacia arriba o hacia abajo, nos da la coordenada en X. Vamos a empezar por la coordenada en Y, ya que solo nos deja poner una. Y para repetir, ratón derecho, repetir. Y ponemos la coordenada en X. El dibujo que hemos hecho tiene las dimensiones reales y por tanto las cotas adecuadas. Pero si lo tuviésemos que meter en un recuadro, por ejemplo, así, la cosa cambiaría. Vamos a hacerlo. Copiamos la figura y nos la llevamos afuera para aplicarle una escala con un factor de 0,4 y nos la llevamos adentro del recuadro. Si nos fijamos, los textos y flechas son más grandes hasta tal punto que incluso se interceptan. Además, las cotas son las realmente dibujadas, pero la función de las cotas no es dar el valor dibujado, sino el valor del segmento real, por lo que tenemos que cambiarlo. Para ello nos vamos al desplegable de anotación y seleccionamos estilo de cota. Vemos que el que hemos utilizado es el ISO 25, pero vamos a crear uno nuevo, que vamos a llamar escala 0,4 y continuamos. En el menú ajustar nos da la opción de cambiar la escala de los elementos, así que le pondremos 0,4. Esto nos va a cambiar las dimensiones de las flechas y demás, pero no los valores de las cotas. Si queremos cambiar eso, nos vamos a unidades principales y al haber disminuido la figura en 0,4, las cotas las tendremos que ampliar en su inverso, 2,5. Y aceptamos. Seleccionamos 0,4 y cerramos.
Sin embargo, no ha cambiado nada, ya que no le hemos dicho que aplique nuestro estilo de cota a los elementos. Podríamos coger uno de ellos y en propiedades, con el ratón derecho, cambiar al estilo de cota que acabamos de definir. Y vemos que funcionaría. Para no tener que ir haciéndolo uno a uno, podríamos primero seleccionarlos y emplear en utilidades selección rápida. Se lo aplicamos a la selección actual y vamos a hacer que seleccione todos los elementos de la capa acotación. Incluimos en un nuevo conjunto de selección y aceptamos. Ahora ya solo nos ha cogido las cotas. Si nos vamos a propiedades, en estilo de cota le ponemos una escala 0,4 a todos. Y las cotas serían las adecuadas. Volviendo a la figura inicial, si quisiésemos indicar un texto con una flecha, tendríamos que utilizar el comando directriz. Nos pide un primer punto y un segundo punto para la flecha y ya el texto que queramos poner. Ángulo de 45 grados. Sin embargo, la directriz se rige por estilos de cota diferentes, por lo que en el desplegable de notación, si queremos cambiar sus propiedades, nos tendríamos que ir a estilo de directriz múltiple. No vamos a crear uno nuevo, sino que simplemente lo vamos a modificar para que tenga un tamaño similar a los de acotación. Vamos a poner 2,5 y en contenido la altura de texto también 2,5. Aceptamos y cerramos. Finalmente vamos a guardar la práctica por si quisiéramos seguir trabajando sobre ella.